Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia decidió declarar por mayoría de votos, bajo el efecto ex tunc, es decir, desde su origen, la inconstitucionalidad del decreto 236-2012 sobre la reforma a los artículos 294, 303 y 329 de la Constitución de la República, así como el decreto 120-2013, que contiene la Ley Orgánica de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico. La resolución tomada en el Alto Tribunal de Justicia del país trajo consigo diferentes reacciones. La presidenta de la Corte Suprema, Rebeca Raquel, posteó que celebra la derogación de las zonas de empleo y desarrollo económico, ya que la sede, en su implementación, suscitaron preocupación sobre la capacidad del Estado para ejercer plenamente su autoridad en determinadas zonas del país, así como sobre el equilibrio entre la promoción de la inversión y el bienestar de nuestra gente. Por su parte, la mandataria hondureña Xiomara Castro reconoce la patriótica, histórica, justa y legal decisión de la Corte Suprema de Justicia, que por mayoría de votos declaró inconstitucional la ley orgánica de las sedes por vulnerar artículos de nuestra soberanía. La justicia para el pueblo hondureño es no vender nuestro territorio en partes, ni privatizar nuestra soberanía, escribió. Diputados de Libertad y Refundación respaldan lo actuado por el Pleno del Poder Judicial. Mucho daño. Fíjese que las sedes no es más que vender el territorio a pedazos, ¿verdad? Con la buena noticia de que eso iba a traer desarrollo, trabajo, y eso no es cierto. Eso no es más que una venta, como quien compra un terreno y ese terreno es de él y punto. Y esto agravaba más cuando estos territorios llamados sedes iban a tener sus propias leyes internas, su propia policía, sus propios tribunales, iban a ser pequeñas repúblicas dentro de la República de Honduras. No obstante, en la oposición, específicamente en el Partido Nacional, cuestionan esta decisión y argumentan que la sede, como fin único, era el de generar empleos en el país y que ahora libre ha alejado millones de dólares en inversión. Además, señalan que por lo visto en los días recientes y con esta decisión de la Corte Suprema de Justicia queda más que evidenciado el propósito del oficialismo de llevar a cabo una persecución política contra aquellos diputados y excongresistas que en su momento votaron a favor de la sede, inhabilitando su participación en los próximos comicios. El fallo que ha emitido hoy la Corte Suprema de Justicia es parte de la agenda y la estrategia que tiene Libre del Plan Venezuela para implementar en el país, porque hemos visto la declaración de la inconstitucionalidad de la sede desde su origen. Eso significa que ese mismo fallo, esos mismos efectos, se les va a utilizar a las decisiones ilegales y abusivas que ha implementado Libre, porque bajo ese principio, en su momento, cuando este gobierno salga, se va a declarar inconstitucionalidad el pacto de impunidad. Y desde la Corte van a tener que revocar las cartas de libertad, van a tener que eliminar y declarar inconstitucional la Junta Directiva del Congreso. Igualmente, la empresa Próspera, que estaba amparada en la ley que ahora es inconstitucional, advierte que no hay nada que ganar con un fallo así. Una decisión que invalide retroactivamente las inversiones en la sede indudablemente daría pie a reclamos de expropiación y debilitaría las defensas presentadas por el Estado de Honduras en las demandas de arbitraje internacional. Sin embargo, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Mario Díaz, explicó lo siguiente. Pues de ir aclarando a la opinión pública que la inversión, tanto de buena fe como toda la que se generó a raíz del amparo
de la normativa relacionada con las sedes va a estar debidamente protegida por la legislación hondureña, por cuanto hay normativas suficientes previas a la instalación de las sedes a las cuales pueden acogerse perfectamente y no habrá ningún sentido de menoscabar lo que ya existe dentro de los lugares en donde las sedes comenzaron a organizarse al amparo de esta normativa. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. La Corte Suprema de Justicia, como vieron y escucharon en la introducción, ha declarado inconstitucional las zonas de empleo y desarrollo económico, las sedes. Mis invitados esta mañana, la abogada Reina Rivera, especialista en derechos humanos. Bienvenida. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en la entrevista y por acompañarles a ustedes en esta oportunidad. Un tema muy interesante. Gracias, el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el abogado Ibis Discua. Abogado. Muchas gracias, don Raúl. Un placer estar aquí en este foro con la abogada Reina Rivera. Así que va a ser un buen momento para debatir. Y está por incorporarse el diputado y abogado Harry Dixon, el diputado por el departamento de Francisco Morazán por Libertad y Refundación. Y ya está en el estudio, Harry. Sí. En un momento está ya en pantalla con nosotros. La abogada Reina Rivera, sus primeras impresiones sobre esta decisión de la Corte. Bueno, yo creo que a veces el problema es que tenemos memoria corta y esta es la segunda vez que se declara inconstitucional las ciudades modelo, en este caso zonas especiales de desarrollo. En el año 2012 fue declarada inconstitucional, primero por la Sala de lo Constitucional, por mayoría de 4 magistrados, 1 votó en contra, y luego meses después, por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, también por mayoría, 13 magistrados de 15 declararon inconstitucional. En aquel momento se llamaban Red Zonas Especiales de Desarrollo. Creo que tenían otro nombre. La red eran, bueno, no recuerdo muy bien el nombre ahorita, Regiones Especiales de Desarrollo. Y en aquel momento lo que significó oponerse por esos magistrados de la Sala de lo Constitucional a las zonas especiales, a la red, a las regiones especiales de desarrollo, implicó un golpe de Estado a la Sala de lo Constitucional. ¿Por qué? Porque las sedes son realmente un proyecto político, económico, incluso ideológico, ¿no? Que se ha venido queriendo implementar en el único país de América Latina, y mejor dicho, del continente, que es Honduras, donde se quiso... mejor dicho, se vulneró la soberanía nacional al crear regiones especiales dentro del Estado de Honduras que no están sujetas a ninguna otra norma, ni al sistema de justicia, ni al sistema policial, ni al sistema de tributos, ni a ningún tipo de sistema. Son áreas soberanas dentro del Estado de Honduras. Y como les digo, es la segunda vez que se tuvo que volver la Corte Suprema de Justicia rectificando lo que ya había rectificado la Corte del 2013, pero bajo otro nombre la volvieron a aprobar en el Congreso Nacional de manera ilegal en el 2013 y así fue como le dieron vida a las sedes porque realmente había un proyecto político para impulsarlas. Después de que en aquel momento incluso hubo un golpe a la Sala de lo Constitucional, fueron destituidos magistrados que luego ganaron recientemente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su demanda contra el Estado de Honduras y aún así, pese a que en aquel momento la Corte declaró inconstitucionales la red, se impuso un año después, en el 2013. ¿Por qué? Porque era un proyecto político, porque era un proyecto ideológico y era un proyecto económico. Entonces ahora lo que se está haciendo es expulsándolas de la legislación nacional porque las sedes no solamente violentaban de manera clara la Constitución de la República, sino porque creaban un Estado dentro de otro Estado. Sí, bienvenido, abogado y diputado Harry Dixon. Muy buenos días, un placer saludarlo, Reina, mi gran amigo, el abogado Ibis Discua, y a todos los que nos están viendo. Yo creo que es un momento para estar contento esta decisión de la Corte Suprema de Justicia. Como lo dijo Reina, en el 2012
se declaró por primera vez ciudades modelo inconstitucional, un recurso que presentamos nosotros junto con un grupo de abogados y que posteriormente se nos unieron otros sectores. Y cuando logramos que declarara inconstitucional este primer proyecto, que fue una idea que trajo un famoso economista, Paul Romer, acá a Honduras, traído por el expresidente Porfirio Lobo Sosa. Y nosotros estábamos contentos cuando se declaró inconstitucional eso. Creíamos que no lo iban a volver a intentar. Y la reacción de los que gobernaban en ese momento fue, a través del diputado Rodolfo Urías Navas, volverlo a presentar con otro nombre, con las sedes. Y de paso castigar a 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional que se atrevieron a ir en contra de las ideas, de los objetivos que tenía el Partido Nacional en ese momento. De esos 5 magistrados que conformaban la Sala de lo Constitucional, creo que es bueno recordar que el único que se estableció en contra de declarar inconstitucional las zonas modelo fue el abogado Óscar Fernando Chinchilla, que fue el único que no destituyeron y que posteriormente lo premian convirtiéndolo en fiscal general del Estado, que estuvo por 2 periodos, o sea, por 10 años, mientras los otros tuvieron que demandar, y tengo entendido que ganaron su demanda y que el Estado de Honduras va a tener que pagarles una gran cantidad de dinero por esa destitución ilegal que le hicieron en el Congreso Nacional. Paul Romer después se desvincula del gobierno porque parece que ya no, o entiende que lo han utilizado, entiende que los objetivos no eran los que él planteaba, entiende que ya la idea original se ha destruido, sino que el gobierno pretende con esto hacer de Honduras un país prácticamente en venta, ponerlo en venta. Y así vienen varios extranjeros. Yo nunca les he dicho a estos señores empresarios, yo siempre he considerado que estos son unos piratas internacionales que se vinieron a instalar en Honduras porque un empresario honesto, un empresario formal, responsable, nunca hubiera invertido en este tipo de proyectos porque sabían perfectamente que era ilegal. De hecho, tuvieron la primera experiencia cuando se declaró inconstitucional y posteriormente entendían que en el cambio de gobierno se iba a intentar declarar inconstitucionales este tipo de proyectos, pero aún así vinieron y se instalaron, Reina, y ahora dicen que quieren demandar. ¿Demandar de qué? Si sabían perfectamente que era ilegal. No hay buena fe en ninguna manera. Siempre supieron que ese proyecto era ilegal, siempre supieron que la Constitución lo prohibía y siempre supieron que había un riesgo enorme que en cualquier momento o se derogaba en el Congreso Nacional o se declaraba inconstitucional. Ahora yo no entiendo, ahora dicen que nos van a demandar y que hay que pagar un montón de millones. Yo no comparto esa posición. Doctor. Gracias, Raúl. Mire, yo voy a relacionarme únicamente con el aspecto jurídico de la sentencia. No voy a entrar en temas que tengan que ver políticos, porque al final esta resolución sí va a tocar el tema político. En primera instancia, desde que la presidenta de la Corte convoca para conocer estos 2 temas, el tema de la sede y el tema de la amnistía política, ya era un hecho consumado, ya era un 8-7, como efectivamente resultó después. O sea, era un tema de que probablemente ya se estaba manejando en otros estratos, porque al final este tema es un tema que redunda, pega con lo político. Lo segundo, la duda que siempre privó en mi persona era si era desde que se iba a decretar la inconstitucionalidad desde su origen, o sea, ex tunc, o iba a tener efectos posteriores ex nunc. Claro, ¿por qué los efectos? ¿Por qué era importante cómo se iba a declarar esta sentencia? Solo explíquenos eso de ex tunc y no ex nunc. Bueno, de manera sencilla. Cuando, en español, por favor, que los hondureños entendamos. Sí, usted puede declarar la sentencia con 2 efectos, ¿verdad? Desde su origen, como este es un tema que fue constitucional, o sea, desde que se emitió esa disposición constitucional, a partir de ahí, para que tenga efectos jurídicos después. Y ex nunc es
desde el momento en que la Corte Suprema de Justicia dicta la sentencia, de ahí en adelante. Eso es lo que realmente se está manejando. ¿Por qué? Porque yo escuché a muchos políticos que les preocupara que fueran desde su origen, precisamente porque los legisladores fueron los que establecieron esa disposición legal en la Constitución de la República. Bien lo ha explicado la abogada Reina, no era la primera vez que se declaraba la inconstitucionalidad de esta disposición. Lo que pasa es que en esta ocasión, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, porque presumió que violaba la disposición de que la universidad, el Consejo de Educación Superior, entonces interpuso el recurso. Y lo que pasa es que el recurso, indistintamente, que solo fuera por el tema de la Ley de Educación Superior, arrastra todas las disposiciones. Y en este caso fue lo que sucedió. O sea que para mí el hecho de convocar a un momento tan importante, desde ese momento para mí ya era un hecho consumado, que iba a quedar 8-7 con un efecto. ¿Fue lo mejor? Mire, yo siempre estuve en contra de esas reformas constitucionales, porque yo creía que desde el momento en que se le daba la competencia jurisdiccional a otros órganos en nuestro territorio, ya violaba la disposición que establece la Constitución, que el Poder Judicial es el único que puede juzgar y ejecutar los juzgados. ¿Consecuencias legales y económicas para el gobierno de Honduras? Bueno, estaba leyendo yo que una de las empresas está pretendiendo demandar por 10.700 millones de dólares. No es poca cosa eso supera incluso el presupuesto general de la nación. Pero cualquiera tiene el derecho de petición, ya la Constitución le da el derecho de petición. Una cosa es que se acceda y otra cosa es que no se acceda. Sí puede tener consecuencias económicas. Lo segundo es las consecuencias políticas. Todos los diputados que en ese momento, excepto uno que ha dicho yo voté en contra porque creí que pudiesen tener responsabilidad. Y digo pudiesen porque hay disposiciones donde los diputados no son responsables de sus motivaciones en el Congreso Nacional. Y luego hay principios jurídicos que dicen que nula pena, nulo crimen sine ley. Y otras disposiciones que no va a ser fácil para el Ministerio Público, ¿verdad?, pretender establecer una acción si no está contenida en la ley. La Constitución lo que tiene es un enunciado, pero no está desarrollado en una ley. Abogada Rivera, perdón. No, está bien. Dama primero. Bueno, yo creo que los que promovieron este proyecto siempre tuvieron intenciones económicas, ¿no? Nunca fue diferente. Ha sido declarada por la Corte ya la segunda vez inconstitucional y en el Congreso por mayoría absoluta una vez también. Es decir, cuando no se pudo ratificar en la siguiente legislatura, pero hubo una aprobación en primera legislatura por mayoría absoluta. ¿Qué significa esto? Que los inversionistas siguieron adelante con los proyectos a sabiendas de que ya había todo un proceso en el país para expulsar del ordenamiento jurídico por inconstitucional, por lesivo a la soberanía nacional y como bien también lo acaba de decir el abogado Dixon y el abogado, por un momentito, Harry Dixon. Sí, Harry Dixon, pero tuve pichicatés con su Discua, con su apellido. Es obviamente que estos inversionistas sabían que había un camino previo en el estado de Honduras donde ya instituciones nacionales, instituciones soberanas estaban expulsando del ordenamiento jurídico y ellos siguieron adelante con la inversión. O sea, ellos no son inversionistas de buena fe. Ellos han mencionado una norma del ordenamiento secundario que es la que establecía que aunque se derogara esta ley iba a seguir vigente 50 años. Entonces ellos han parado de que ellos lo hicieron por la buena fe, porque había una norma, pero aún esa norma en ese ordenamiento de la ley secundaria, de la ley de las zonas especiales de desarrollo, esa ley secundaria no podía ir nunca contra los artículos pétreos de la Constitución, no podía ir nunca contra el sistema de gobierno, ni contra el tema de los roles de los poderes del Estado, particularmente el caso del Poder Judicial, la independencia del Poder Judicial, etcétera. Es decir, estos inversionistas invirtieron, pero nunca invirtieron de buena fe.
porque uno podría decir que cuando hay un fallo de esta naturaleza con efectos Extung, deberían de, quienes hayan actuado de buena fe, deberían de quedar a salvo. No obstante, el fallo dice, justamente el efecto Extung es derogar desde su origen, y eso anula todo tipo de actos jurídicos, políticos, inversiones, etcétera, que se hayan hecho después del año 2013. Es decir, la nulidad es de todo lo que surgió de allí. Ellos van a intentar, claro que sí, irse a otras instancias internacionales. Uno, por ejemplo, puede ver en el informe del Departamento de Estado, no estoy segura si el Departamento de Estado o de un área de inversiones del gobierno de Estados Unidos hace como un año más o menos, cuando señalaban su preocupación por la derogación de las sedes. Entonces uno se pregunta cómo es que estos inversionistas se protegen entre ellos, como países, como Estados Unidos protege a sus propios inversionistas, a pesar de que saben que se está violentando la soberanía de un Estado. Las sedes podían nombrar sus propios jueces, seleccionarlos, las sedes podían utilizar su propio marco jurídico, aquel que fuera de las mejores prácticas. Ellos decían, nos sirve más el sistema de Inglaterra para los casos de conocer los casos en las sedes, aplicaban las leyes de Inglaterra, o sea, podían utilizar la ley del país que quisieran, no estaban obligados a tributar, podían ir ampliando y ensanchando el territorio a manera de una expropiación sin necesidad de consulta previa. Otro elemento, la sede Próspera, por ejemplo, no desarrolló consulta previa, libre, informada con las comunidades, y ellos en su página dice, hicimos un referéndum, y aparecen personas muy humildes levantando la mano, de las cuales varias después terminaron trabajando como empleados de la sede Próspera. Es decir, todo lo que hicieron, lo hicieron al margen de la ley, y no pueden pretender reclamar en tribunales. Bueno, sí lo pueden, porque el derecho de petición, como dice el abogado Discoa, lo tienen todos, pero lo que creemos es que no le pueden dar la razón a inversionistas que actuaron de mala fe. Se instalaron contra las leyes de un país, hubieron fallos de la Sala de lo Constitucional y de la Corte de Suprema Justicia del año 2013, expulsándolas del ordenamiento, y ellos siguieron invirtiendo. Entonces, cuando uno invierte en un mal negocio, uno pierde. Sí, abogado Dixon. Nosotros estuvimos, licenciado Valladares, a un magistrado de perder el país. A un magistrado. Imagínense qué grave es esto. Hay gente que lo ve de forma simple este asunto de las sedes, pero no. Este es la amenaza más grande en la historia que hemos tenido en el país. Y creo que todos los que queremos este país andábamos con eso en la cabeza. ¿Qué va a pasar con las sedes? ¿Qué va a pasar con las sedes? Y mirando empresas como Próspera, por ejemplo, anunciando, ofreciendo territorio nacional en otros países del mundo. A mí me llegaron de amigos de otros países anuncios de Próspera entregando nuestro territorio. Y yo decía, ¿y qué va a pasar con esto? Gracias a Dios, estos 8 magistrados asumieron un papel patriótico y le dijeron no a esta gran amenaza que eran las sedes. La responsabilidad de los diputados y diputadas está clara. En la Constitución de la República, el Código Penal establece claramente que cuando se atenta contra el territorio nacional, que es un asunto de artículo pétreo dentro de la Constitución de la República, se comete delito de traición a la patria. Y ellos podrían alegar que estaban en el ejercicio de sus funciones, y yo les digo, no estaban en el ejercicio de sus funciones porque ustedes estaban usurpando funciones de una Asamblea Nacional Constituyente. Sí. No estaban actuando como simples diputados, vinieron y usurparon la voluntad popular, la soberanía popular, y dijeron, nosotros podemos decidir sobre el territorio. Ellos no pueden alegar que no sabían, ellos no pueden alegar que estaban cumpliendo su función de diputado, porque no lo estaban haciendo. La única forma para tocar temas de artículos pétreos es a través de la misma forma que se establecieron, una Asamblea Nacional Constituyente. Y en última instancia, si quisiéramos
analizarlo, podría ser a través de un plebiscito referendo, consultándole a la población hondureña, que es el constituyente, si quiere que el territorio se venda, si el territorio se preste, se regale, pero nunca un Congreso Nacional. Entonces, el Ministerio Público no tiene ningún problema. Y yo lo quiero dejar muy claro, y se lo quiero pedir aquí de frente al abogado Joel Zelaya. Hay que sentar un precedente. Hay que sentar un precedente. Por muy radical que se mire, hay que sentar un precedente. ¿Por qué? Porque vendrán otros gobiernos con las mismas intenciones de querer vender nuestro territorio nacional. Por eso hay que sentar un precedente independientemente de quién se trate. Yo creo que el Ministerio Público tiene que iniciar acciones penales contra todas aquellas personas que directa o indirectamente se involucraron en la aprobación de este tipo de proyectos. Si no lo hace, yo creo que quedará con una gran deuda con la sociedad hondureña. Sabemos que hay compañeros diputados todavía en el Congreso Nacional, sabemos que son de algunos partidos políticos conocidos, pero no importa. Cuando de defender el territorio, la patria se trata, yo creo que aquí el Ministerio Público tiene la última palabra y yo espero que este fiscal general pueda cumplirle a la sociedad hondureña. Yo no tengo ninguna duda que pueda pasar eso, por muy radical, porque dicen son 15 a 20 años. Si solo fue que quisimos regalar el territorio. Óigame, ¿sabe que hay sociedades en el mundo que no tienen territorio? Ahí tiene usted a los gitanos, no tienen patria, son apátridas, andan por todas partes del mundo. Los israelitas anduvieron cantidades de años en el mundo, como dicen, vagando por el mundo, que no tenían patria. Y ahora los israelitas también quieren dejar a los palestinos sin patria. Y nosotros, con nuestra clase política, le queríamos entregar la patria a extranjeros. Yo digo, para aquellos políticos estadounidenses que están poniendo el grito al cielo, ¿qué pasaría si nosotros nos fuéramos a instalar a Estados Unidos y dijéramos, este territorio lo vamos a administrar nosotros? Al día siguiente estamos presos. Al día siguiente estamos presos. Y aquí esta gente de Próspera y otros estuvieron ahí tranquilos ofreciendo nuestro territorio, los diputados vendiendo nuestro territorio y no pasa nada. Es tiempo de actuar. Yo espero una acción contundente y radical del Ministerio Público contra todos estos políticos y otras personas que se vieron involucradas. ¿Qué es contundente y contundente? Presentar requerimientos fiscales que no tiene inclusive ni mucha investigación. ¿Deben ir presos? Deben ir presos. Y lo digo así, tienen que ir presos. Hay que erradicarle al diputado Jari. Nunca se le quitó la radicalidad, pero es que la acción, licenciado Valladares, que realizaron ellos contra el territorio fue una acción radical. Eso se llama radical, querer vender el territorio. Lo único que nos queda a los hondureños en el mundo es este pedacito de terreno que se llama Honduras. Y pretender entregárselo a extranjeros, para mí eso es inaudito. En la historia de la humanidad, los ciudadanos, los hombres y mujeres defendieron sus territorios hasta con sus vidas. Ahorita hay una guerra entre Rusia y Ucrania y los ucranianos están poniendo los muertos para defender su territorio y nosotros se los estamos entregando con un decreto de ley a los extranjeros. Eso no puede pasar. Para el abogado Jari, ¿deben ir presos todos los diputados? ¿Qué piensa? 102 diputados son. Bueno, mire, yo le tengo mucho cariño a Jari, no desde ahora, hace mucho tiempo, y él conoce parte de la razón. La abogada Joya hemos compartido algunas cuestiones, unas ideas, pero otras no las hemos compartido. Yo manifesté desde que inicié aquí que iba a verlo desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? Y desde el punto de vista jurídico inciden algunas circunstancias. Hay muchas cosas que pasan porque la gente no es independiente, la gente que nombran en el Congreso, la gente que eligen el Congreso, los magistrados de la Corte Jurídica, de la Corte Suprema de Justicia. Muchos funcionarios públicos hacen cosas que les dicen los patrones y a veces los patrones están equivocados, no quieren oír a nadie. Yo quiero corregir aquí dos circunstancias.
La primera circunstancia es que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que ahora obtuvieron una sentencia favorable, no fue exclusivamente por este tema de sedes, sino fue por la interpretación, si podía, la interpretación para ver si se quitaba el tema de la reelección. Esa es una de las razones. Primera, era la gente que quitaron, ellos se oponían y los quitaron, ¿verdad? Ese es un tema. El otro tema es que si puede, el fiscal puede hacer lo que quiera, como quiera y cuando quiera. El problema es que hay principios y normas jurídicas que establecen. Si usted no tiene una ley, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a desarrollar una acusación? Yo quiero traer a la memoria cuando Michael Corleone va donde el cardenal Humberto, y ya no solo va viejo, va cansado. Esa ya es en la última, ¿no? Cuando... Sí. Va enfermo y preocupado porque el Banco Ambrosiano había hecho uso de unos recursos que no eran pocos, de una fundación que él había creado. Y le dice, vengo a plantear por qué esta cuestión. Y entonces ahí se desarrolla un diálogo interesante, donde el cardenal Humberto, que después seguramente iba a ser papa, le dice, voy a hacerte el secreto de la confesión. Y él le dice, no estoy preparado para eso, pero quiero hacértelo. Y entonces empieza él en la confesión y le dice, le he faltado a mi esposa, le dice, padre, le he faltado a mi esposa, le he faltado a mí mismo, le dice, he matado gente, le dice, he ordenado matar al hijo de mi madre y de mi padre, mi hermano, le dice. Y empieza a caerse Michael Corleone y le dice el cardenal Humberto, le dice, has hecho cosas terribles, le dice, y es justo que pagues por ellas. Este es el caso. Si bien es cierto, nunca los van a poder llevar a una acción de esa naturaleza porque no existe una ley donde desarrollen esos principios de la traición a la patria, muchos de ellos están sufriendo y están sufriendo mucho. ¿Y sabe por qué están sufriendo? Por andar de lamemotas, por andar de arrastrados. Y como decía mi amigo Osvaldo Ramos Soto, que en paz descanse, por huelepedos. Porque la gente no tiene un criterio y puede decir, mire, yo me opongo a esas circunstancias. Y esta es una lección para los actuales diputados que también están haciendo cosas que no son correctas y que les van a aplicar la misma medicina. Yo creo que el legislador tiene una función importante, armonizar el tema de las leyes, crear las leyes, armonizarlas. Y aquí se ha hablado del principio de la buena fe. Mire, aquí hay un principio que es superior al principio de la buena fe, que es el principio de legalidad, el principio de seguridad jurídica. Usted invierte, le dan una ley y cualquier cosa le dice, mira, aquí está una ley y él invierte. Por eso yo sigo pensando que estas instituciones o estas empresas o como querramos llamarle, que en base al principio del derecho de petición, ellos pueden peticionar lo que estimen. Pueden hacerlo en los tribunales de Honduras o lo pueden hacer en otros tribunales extranación. El tema es que hay una inversión y esa inversión representa un patrimonio y ese patrimonio con esta decisión está lesionado. Entonces, yo no sé si tengan o no tengan razón o lo que pase, pero yo creo que esta sentencia al final, como lo estoy viendo de Hari, al final lo que se está buscando es un fin político, ¿verdad? Es decir, no solo vamos a condenar, así que nos cuesta meterlo 20 años, después lo condonamos con otra ley igual si cambia el poder. No, lo que pasa es que en el fondo, que yo creo que quien generó esto, ahí está en el 7º piso de donde están todas las secretarías de Estado, porque tiene que tener una mente brillante, construir, debilitar los partidos políticos, no es bueno para el país. Y no es bueno para el país porque no hay conciencia. Y si no hay conciencia va a suceder lo que pasa en la Corte, no hay armonía, lo que pasa en las otras instituciones no hay armonía y el país se está destruyendo. La nueva clase política está destruyendo el país. Y yo no creo que los nietos nuestros, los suyos y los míos, vayan a tener un mejor país si esto continúa así. Así que lo que están haciendo es amedrentando, asustando, no los van a llevar presos nunca. Nunca lo van a lograr, porque estos temas son temas que se derivan de una acción jurídica a una acción política.
Quiero Sí, Cuando yo presenté en el 2011 el recurso de inconstitucionalidad contra Ciudades Modelo, que lo presentamos con el abogado Oscar Cruz, que fue fiscal de defensa de la Constitución en el Congreso, Rodolfo Zamora, que también fue fiscal del Ministerio Público. Murió. Creo que el compañero Fredín Funes también estuvo en ese listado. Libre ni existía agua. Pero ya estaba la creación. No existía Libre. Tampoco tuvimos lineamientos del partido, ni de la Resistencia, ni de MEL, ni de nadie para presentar ese recurso. Y hicimos una actividad todos los miércoles, abogado. A las 10 de la mañana estábamos ahí, empezamos como 5 personas y recolectando firmas frente a la Corte Suprema de Justicia a las 10 de la mañana, todos los días. Religiosamente nosotros estábamos ahí con una mantita, no a las Ciudades Modelo, hay unas fotografías, por cierto. De ahí se fueron uniendo otras personas. Y religiosamente estuvimos durante un año, todos los miércoles, pidiendo que se declarara Ciudades Modelos inconstitucional. Nada que ver, el partido nunca nos mandó a decir qué hacer con ese tema. Al final, el último día, cuando los magistrados se atreven a declararlo inconstitucional, habíamos como 2.000 personas frente a la Corte Suprema de Justicia. Después de un año, empezamos como 5 y terminamos como 2.000 personas frente a la Corte Suprema de Justicia y sentimos una alegría enorme cuando aquellos 4 magistrados le dijeron no a las Ciudades Modelo. Yo recuerdo también que el economista Paul Romer inclusive nos pretendió tener una reunión con nosotros y nosotros dijimos que nosotros no nos íbamos a reunir con él. Que estábamos defendiendo el país, estábamos defendiendo el territorio y que para eso nosotros no era negociable. Y hoy cuando yo me expreso así, no es porque el presidente Zelaya me haya mandado un mensajito por WhatsApp para que, si quiere puede revisar el teléfono, que me esté diciendo, decí esto, decí lo otro, porque nunca he actuado así. Ahora, con temas de territorio uno debe dejar a un lado el conflicto o los intereses políticos partidarios y electoreros que pueda tener. El territorio es lo más sagrado que puede tener un ciudadano en el mundo, porque si lo pierde ya no tiene nada. Mire a nuestra gente cuando se va de mojada para otros países, cómo las maltratan, cómo los humillan. Y su único lugar cuando los deportan es aquí en este pequeño territorio que se llama Honduras. Y aquí está su familia, por muy pobre que sea, pero aquí lo recibe con frijoles y con arroz. Y vive feliz en tu territorio. Pero cuando la patria se pierde, es algo terrible. Yo miro, por ejemplo, lo que está pasando en Palestina. Y yo miro ese montón de niños asesinados, ese montón de gente asesinada. Gente que sale de un lado, sale corriendo para el otro. Y yo digo, tampoco los hondureños estamos exentos de eso. Imagínese usted que esto de la ciudad, de estas sedes se hubieran desarrollado y hubieran sido las partes más desarrolladas del país, que hubieran tenido su propio ejército, su propia policía, y posteriormente hubieran dicho, no, mejor ya terminemos de independizarnos de estos. ¿Cómo hubiera quedado este país? Entonces no es una cuestión de intereses políticos electoreros que queremos poner nerviosos a los nacionalistas, si ahí hay liberales también y hay de otros partidos, sino que creo que es un deber patriótico de todos nosotros que esto no vuelva a suceder, que esto nunca más se vuelva a intentar siquiera, ni pensar siquiera. Los extranjeros se reían de nosotros. Yo vi varios programas de extranjeros en Europa que se reían de nosotros. ¿Cómo es posible que los hondureños estén entregando el territorio nacional? Nadie en su sano juicio entrega el territorio nacional a extranjeros. Y nosotros lo estábamos haciendo de buena gana. Entonces, creo que hay que alejar un poquito eso. Respeto que usted diga que no hay ley para enjuiciarlo. Yo sí creo que hay, el Código Penal lo establece claramente, tanto el que fue derogado como lo establece la Constitución de la República, y el Ministerio Público tiene vía libre para actuar. Ahora, entendemos que muchas veces vienen y se ponen de acuerdo las cúpulas de los partidos, y ahí se termina todo. Lastimosamente se termina todo, porque no debería ser así.
Creo que el que comete un delito debería de pagarlo. El que sabe que está cometiendo un delito debería de pagarlo, porque la Constitución de la República y el Código Penal son tan claros que cualquier ciudadano que es diputado en el Congreso debería entender que ese era un delito de traición a la patria. Y se los repetimos en reiteradas ocasiones. ¿Cuántos programas vine yo a decírselo? ¿Cuántas entrevistas me dieron para decirle? Es un delito de traición a la patria, lo van a pagar en cualquier momento, no sigan con eso. Y continuaron con eso. Entonces yo creo que por mucho que se interprete que es un asunto político, no, este es el pueblo hondureño que quiere seguir disfrutando de su territorio. Que las zonas especiales de desarrollo existen en otras partes del mundo, sí, porque quisieron vender esa idea, pero no en las condiciones que se querían establecer en Honduras. En Honduras eran estados dentro de otro estado, con su propia Corte Suprema, con su propio Congreso Nacional, con su propia policía, con su propio ejército. Ellos mismos iban a recolectar sus propios impuestos. Entonces, si eso no es un nuevo estado, no le podemos, Reina, decirle de otro nombre. Sí, quería mencionar que este caso, así como lo que está pasando actualmente también en Colón, donde asesinaron al compañero Juan López, y hay todo un megaproyecto de inversiones ahí, solo se pueden dar cuando utilizamos la ley para violar la ley. Mientras sigamos basando los negocios y las inversiones en prácticas ilegales, tarde o temprano los efectos van a ser los mismos. Ya sea que haya violencia, ya sea que hayan inversiones ahí terminadas, que terminen fallidas, que haya gente que haya puesto plata y que está a punto de decir, yo metí la plata y estoy a punto de perder mi inversión. Mientras sigamos construyendo la economía de los países basado en negocios ilegales y fraudulentos contra la propia Constitución de la República, contra los preceptos básicos del Estado de Derecho, y fraudulentos también contra los derechos humanos, como por ejemplo construir una minera, un área protegida, porque lo declaró en el Congreso Nacional en un decreto. Entonces lo que vemos nosotros es que la inseguridad jurídica que habla el abogado Discua muchas veces viene del actuar y de los intereses políticos que se llevan y se representan en el Congreso Nacional, donde justamente lo que prima no es la seguridad jurídica, sino crean todo un aparataje de nuevos marcos legales sobre marcos legales, que lo que generan realmente es una verdadera inseguridad jurídica. Eso es lo que el camino que vivió las sedes, ¿no? Sabiendo que nuestra Constitución de la República tenía artículos pétreos, sabiendo de que la jurisdicción es un asunto que corresponde única y exclusivamente al Poder Judicial, sabiendo de que el territorio no puede ser mancillado y se debe manejar de manera soberana, sabiendo que la soberanía sobre ese territorio descansa en el pueblo, aún así, contra viento y marea, impusieron el negocio económico. Pero también yo escuchaba al magistrado Mario Díaz en una entrevista de que la resolución no dice absolutamente nada sobre que esos negocios se quedan expulsados, etcétera. Eso ya es una negociación con el Poder Ejecutivo que desde el 2022 le ha ofrecido a las 3 sedes que se llegaron a instalar, que son Próspera, Orquídea y Morazán, Ciudad Morazán, les ha ofrecido las opciones de pasarse a otros regímenes que les dan algunas ventajas a los inversionistas extranjeros. La ley de zonas francas, la ley de zonas industriales de procesamiento, pero esa es más para manufactura, y en ese sentido tienen un margen de posibilidades de mantener sus inversiones protegidas bajo esas otras figuras que existen en la legislación nacional. Más, la ley de zonas francas permite todo tipo de servicios, ¿no?, que puedan establecerse en el país, con algunas autonomías, particularmente de carácter fiscal, algunos privilegios, principalmente en materia de tributos, etcétera, en materia de exportaciones. Lo que entiendo que ha pasado es que particularmente la sede Próspera porque 2 entraron en proceso de negociación para tratar de convertir su modelo a la ley de zona franca, pero en el caso de Próspera
no lo aceptó porque pierde lo principal que ganaba con esas reformas inconstitucionales, esas reformas instaladas e insertadas en la Constitución de manera contra la propia Constitución. Perdían lo principal, que era la autonomía, perdían también el tema de la soberanía, su propia gobernanza, poder manejar lo que más le vendían al exterior, que no se aplicarán las leyes de los países, sino que aplicarán sus propias leyes, que podrán hacer sus propios tratados y otras legislaciones. Eso es lo que ellos principalmente venden. En la página web de Próspera dice que ellos, y aquí les voy a leer un ratito y así en corto, ¿no? Dice que el proyecto Próspera abarca muchos elementos, pero en su esencia es simple y directo. Estamos resolviendo el principal problema de gobernanza en los países. Y habla de que las instituciones, las normas, las leyes y reglamentos de una jurisdicción son la verdadera fuente de la pobreza y son el verdadero razón de la prosperidad en las jurisdicciones. Entonces ellos lo que proponen es que lo que tiene que ver con las leyes, lo que tiene que ver con las normas, con las políticas, con todo lo que sirve la gobernanza de los países, es el principal problema para la prosperidad, y entonces lo que ellos quieren es tener sus propias leyes, sus propias políticas y sus propias jurisdicciones. Entonces, eso es lo que venden. Entonces, usted lee toda su página web y ahí lo que están vendiendo es un Estado, un mini Estado, donde decir, no te preocupes, aquí no va a venir la policía, aquí no te van a venir los tributos, aquí no van a venir, las leyes las definimos nosotros, si no te parece las leyes parecidas a las de Honduras, podemos ver si la de Australia te aplica más o si te aplica mejor la de España, etcétera. Y eso es por eso es que no se han adaptado a las zonas francas, porque ellos lo que están vendiendo es un modelo. Y mire que son así, que dice, nos asociamos con gobiernos de países en vías de desarrollo para aplicar la plataforma Próspera dentro de zonas económicas especiales mejoradas. Cuando los gobiernos promulgan leyes que permiten la creación de zonas económicas especiales mejoradas, nuestro equipo instala la plataforma Próspera en un terreno virgen con una densidad poblacional nuda o baja, etcétera. Entonces, ellos realmente es un proyecto económico que andaban buscando un país débil, un Estado con grandes niveles de corrupción, donde instalar ese modelo, y fue lo que hicieron en el caso de la sede Próspera en las zonas especiales de desarrollo en Honduras, ¿no? Entonces, aquí no hay nada de inocencia, si bien es cierto, estamos hablando de temas jurídicos, pero esto jurídico está basado realmente en planes de un grupo económico que anda buscando países débiles donde el Estado de Derecho sea frágil y donde haya la posibilidad de permear a las instituciones. Y por eso uno debería pensar que la investigación del Ministerio Público, que debe ser de oficio, porque es la inviolabilidad de la Constitución, del artículo 375, que prevalece sobre la norma del artículo 10, sobre que los diputados no son responsables sobre sus mociones legislativas, pero en este caso no son una moción legislativa, estamos hablando de la violación misma de la Constitución y de los artículos pétreos. Entonces, también debería de investigarse realmente, porque aquí dice, Próspera, negociamos con gobiernos donde podamos instalar esto. Habría que investigar el tema de corrupción también. No solo es la traición a la patria, sino qué hubo detrás de la instalación de las zonas especiales de desarrollo en el territorio nacional. ¿Quiénes se lucraron de ello? Bueno, ¿quiénes después pasaron al Comité de Mejores Prácticas, etcétera? ¿Cuál ha sido su rol? Porque ahí podríamos encontrar un poco las razones de por qué se instaló este modelo de inversiones ilegales en nuestro país. Bien, una pausa y continuamos con este tema de las sedes. Bien, ¿van a ir presos o no van a ir presos los diputados que aprobaron eso de las sedes? ¿Ari? Deberían de ir. Me motivaron Así. en la plática que tenían. ¿Sí? Deberían de ir, y el Ministerio Público tiene todos los argumentos para hacerlo. Que no lo haga es otro tema. Que las cúpulas de los partidos se pongan de acuerdo es otro tema. Pero que deberían de ir, que tienen los elementos necesarios,
para presentar requerimientos fiscales, el señor abogado fiscal general Joel Zelaya los tiene. Y esta es una prueba de fuego para él. Podrás decir, no sigan polarizando la situación, por Dios, pero es que se les dijo y se les dijo y se les dijo que era un delito. No es que estábamos ahí ocultos nosotros esperando que cometieran el delito, no, se les dijo, están cometiendo un delito, van a ir presos por delito de traición a la patria. Tenemos 12 años diciéndoselos. Y ahora no nos puedes acusar de radicales porque se los repetimos y se los repetimos hasta la saciedad y ellos dijeron no, hay que vender el territorio. Y lo hicieron en 2 ocasiones, ciudades modelo y sedes. Expulsaron a 4 magistrados porque se atrevieron a declarar a las ciudades modelos y constitucionales, pusieron a sus magistrados, Rodolfo Irías Navas presentó un nuevo proyecto y inmediatamente lo aprobaron y lo ratificaron en el 2014. Y ellos sabían que era ilegal y lo hicieron. Si los constituyentes de 1981 establecieron esos artículos ahí, era por algo, era para que no los tocaran, porque sabían la clase política que tenemos nosotros, que hacen y deshacen con las leyes. Pero los señores diputados no les importó nada, como dice el abogado, seguramente recibieron órdenes y dijeron aquí está mi voto, porque si no... quedo marginado del partido, pero ese es otro asunto. Uno debe saber cuando está cometiendo un delito. Y a mí no me pueden mandar a decir, mate a ese, porque es una orden, porque no lo voy a hacer nunca. Otra cosa, los empresarios. Pero es que si aquí está una ley y yo voy a invertir. No, los empresarios sabían también que era ilegal. Ese es como aquel señor que sacó una escritura de la luna, y como tiene una escritura de la luna, yo voy a ir a invertir a la luna, pues. No puedo ir a invertir a la luna. Entonces es lo mismo acá. Aquí la Constitución le decía, esto es inconstitucional, estos son artículos que no se pueden tocar y si ustedes los tocan, es un delito de traición a la patria, y sabían perfectamente que en cualquier cambio de gobierno los iban a declarar inconstitucional y aún así aquí está el dinero. No, señores, estos empresarios, que para mí no son empresarios, pueden ser piratas financieros, piratas económicos, filibusteros, porque esos son lo que son, y también estafadores porque estuvieron vendiéndole territorio a otras personas en el mundo, diciéndoles que ellos ya tenían controlado todo, que ellos podían ahí gobernar ese territorio, que tenían sus propias leyes, que tenían su propia policía, que tenían sus propios impuestos. También a ellos deberían de demandarlos, Reina. Toda esa gente que invirtió dinero, debían de procesarlos, presentarles denuncias por estafa, porque sabían perfectamente que eso en cualquier momento iba a cambiar. De hecho, este Congreso Nacional les derogó el CAM. ¿Qué piensa de los empresarios que han estado a favor de las sedes? Piratas, filibusteros, apátridas, traidores a la patria, porque pretender vender el territorio que nos vio nacer, el territorio que vio nacer a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, a todas nuestras generaciones, y que quiere ver nacer a todas nuestras futuras generaciones, vender el territorio a extranjeros, eso no es justo, eso no es patriótico, eso es detestable, eso es infame. Y se lo digo aquí en letra mayúscula, y porque nadie me está con un teleprompter poniéndome ahí lo que tengo que decir, ni me están mandando un mensajito por WhatsApp que es lo que tengo que decir. Todos ellos deberían de ir presos, porque lo que han hecho o lo que hicieron es detestable. Y yo he respetado mucho al abogado Ibis, lo considero mi amigo, de los nacionalistas que yo puedo decir que es respetable, pero no comparto su posición. Aquí me dice un empresario, ¿y qué piensa Harry Dixon de la gente que tiene trabajo ahí? ¿La gente? Que tiene trabajo en esas sedes. Bueno, que le den trabajo. Reina ya le dio la solución. La abogada Reina ya le dio la solución. Hay diferentes formas de invertir en Honduras sin quererse quedar con el territorio nacional, señor empresario. Ley de zona franca. Hay diferentes formas y usted lo sabe, no sé quién es, pero usted sabe que hay diferentes formas de instalar una empresa en Honduras y ahí se le puede dar trabajo. Ahora, no es entregando el territorio nacional, no es diciéndole aquí está el territorio de Honduras. ¿Abogado? Miren, no es fácil debatir sobre un tema que yo lo estoy viendo desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? Y Harry, la abogada, lo ven desde el punto de vista político. Ellos tienen sus razones. A pesar de que yo soy nacionalista, no soy ciego a algunas cosas que no se han hecho bien de parte de los gobernantes. No es culpa mía,
tal vez haber votado por determinada persona, que se eligió a la persona inadecuada. Y este es un problema de la clase política, en serio, y de todos, liberales, nacionalistas, la gente libre, demócrata, cristiano, porque no nos hemos preparado para gobernar dentro de un marco jurídico donde haya seguridad jurídica para todos los que somos miembros de este país. Yo siento que este es un tema que al final sí se puede solucionar, pero deben de despojarse de algunas actitudes radicales para solucionar estos temas. En el pasado, yo puedo decir que yo viví en Tela, en la época que gobernaba la Tela Railroad Company. Desde que estuvo la Tela ahí, hasta que desapareció, Tela es un desastre. No hay opciones de trabajo, no hay opciones. La Tela fue la empresa más grande que hubo en Honduras, con sus cosas buenas y sus cosas malas, porque tiene que suceder esa cuestión. Al final fue satanizada. ¿Qué es lo que sucedió? Perdimos 20,000 empleos directos y muchas más cosas. Yo sí creo que hay soluciones, pero cuando uno se vuelve radical, a mí no me importa si los meten presos o no los van a meter presos, porque al final aquí a nadie meten preso. Es decir, pueden hacer lo que quieran, pero ahí nadie van a meter preso. Lo que van a lograr con estas actitudes es unir a la oposición para que la oposición también se vuelva radical. Más de lo que ya está. Y eso no es bueno para el país. Ya he dicho yo, cuando usted no tiene armonía en un montón de temas, esta cuestión no va a lograr nada para el país. Hay un montón de empresarios que son buenos, son correctos. Sí, totalmente. Y lo hacen bien. Hay un montón de empresas que son buenas, pero también hay un montón de gente que por la inseguridad jurídica tienen sus inversiones en offshore. ¿Dónde las tienen? En Panamá, correligionarios suyos, amigos suyos. Probablemente la mitad. O más de la mitad. Claro que tienen dinero. Si los que no tenemos dinero aquí vivimos de nuestro esfuerzo de muchos años y que porque queremos este país como lo quiere usted y probablemente lo quieren las demás personas. Pero si nosotros polarizamos estos temas, los llevamos a un tema donde no podamos solucionar las cuestiones, va a seguir sucediendo lo mismo. ¿Usted cree que es bueno que siga esa ley de amnistía donde se producen delitos comunes como corrupción y sean protegidos por un decreto de esa naturaleza? Claro que no es bueno. ¿Por qué? Porque la gente va a decir, yo puedo robar, puedo hacer esto, y no me va a pasar nada porque va a ir un decreto de amnistía. Es malo que no venga la CICI porque no derogan a la disposición. Y esta Corte Suprema de Justicia no lo va a hacer. De nuevo va a quedar 8-7. Porque no les interesa, porque los patrones les dicen, mire, no deroguen eso. Entonces, yo creo que lo debemos de ver de manera diferente. De manera que nos podamos sentar de nuevo en un gran diálogo nacional entre los políticos. Tiene que empezar con el Partido Nacional, porque ahí hay una crisis. Están peleados todos los candidatos. Y todos los que quieren volver al poder están peleados. Y los que quieren volver al poder no son buena cosa. Hay un montón de gente que no es buena persona. ¿Cómo se cree que sea bueno aquí que no haya una política limpia y que la gente no respete los financiamientos de la política limpia? Y que se esté dando en mayor cantidad la siembra de cocaína y laboratorios. Claro que es malo. O sea, mientras nosotros nos estamos distrayendo en otros temas, hay un grupo poderoso que está haciendo su propio desarrollo. Y no podemos politizar instituciones como las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional. Está bien otros órganos. El Consejo Nacional de Elecciones, debe haber un equilibrio. No creo que en la actitud que tengamos de estar en posiciones extremas nosotros logremos algo bueno para el país. No lo vamos a lograr. Lo dijimos cuando estaba gobernando Juan Orlando y no le gustó. Me expulsaron prácticamente de mis actitudes porque lo dije. Y hoy lo vuelvo a repetir. O lo repito, que es lo correcto. Las cosas que están pasando en el Congreso no son correctas. Igual que en el 7º piso del edificio donde están todas las instituciones gubernamentales. Ahí es donde se diseña toda esta política. Y al final se la dicen a la gente que lo que debemos de estar preocupados es en cómo generamos más empleo para la gente. Cómo evitamos que nuestros hombres y mujeres y niños se vayan para otro país a buscar eso. Pero no estamos haciendo nada. Y más bien lo que estamos agudizando un problema. Así que mi participación en este tema, como lo dije al inicio, es un aspecto eminentemente jurídico. Ver si esa disposición, esa sentencia que dictó la Corte, qué resultado va a tener desde que se hizo su origen o pudo haber sido desde aquí para allá.
Ese es el verdadero conflicto. ¿Y qué es lo que genera el conflicto inicial? Que lo hicimos desde que ese fallo, desde el origen. Y desde el origen trae enormes consecuencias para un montón de gente. ¿Va a salir dañada la imagen del país frente a la inversión extranjera con esto? Mire, primero mencionar sobre lo que dice el abogado sobre si es un tema jurídico y sobre que si estamos debatiendo sobre lo político. Creo que todo es jurídico, pero que deriva de acciones políticas. Después veo la pregunta que me hizo. Es jurídico que se hizo una reforma en el año 2012 que fue declarada inconstitucional en el año 2013. Es bueno recordar que el presidente del Congreso era Juan Orlando Hernández, que fue quien promovió esa ley de las sedes dentro de su propia bancada, y el presidente de la República era Porfirio Lobo Sosa. Entonces, es un tema jurídico que fue declarada inconstitucional, es un tema jurídico que se le dio golpe de Estado a la Sala Constitucional en el año 2013 por haberse opuesto a estas reformas contrarias a la Constitución, a introducir las ciudades modelo dentro de la Constitución. Es jurídico que por unanimidad en el año 2022, 128 diputados declararon inconstitucional las sedes. Lo que pasa es que no la ratificaron en la siguiente legislatura, pero el acto jurídico se dio. Es jurídico que esta Corte Suprema de Justicia declara inconstitucional las sedes y que lo hace por mayoría calificada, es cierto, porque está en debate el tema si debía de ser ex-tunc o ex-nunc, que ya le explicamos a la población hondureña que ex-nunc es con efectos a partir de que se dicta la norma, y con ex-tunc es anular todo, las facultades anulatorias de todo lo que pudo haber derivado desde el acto que se creó en el año 2013. Al decretar el fallo con un efecto ex-nunc, obviamente era necesario que fuera de esa naturaleza, porque si no se hacía así, iban a quedar vigentes las zonas especiales de desarrollo que fragmentaban el territorio nacional. O sea, no podía ser a partir de la vigencia con efecto ex-nunc, porque significaba dejar vigente un estado dentro de otro estado, significaba dejar vigente propios jueces, propias normativas extranjeras dentro del territorio nacional, no pagar impuestos, su propio modelo de gobernanza. Si lo hacían con efectos a partir del fallo del viernes pasado, quedaba vigente todo eso. O sea, era imposible que el fallo fuera de otra manera. El fallo tenía que expulsar de la legislación nacional esos mini estados, esas jurisdicciones especiales que se estaban instituyendo dentro del Estado de Honduras. No podía ser de otra manera. Los fallos ex-tunc son excepcionales, no tienen que estar asustados de que se va a aplicar de aquí en adelante, etcétera. Esperemos leer la sentencia. Yo espero que la sentencia diga que sea exclusivamente para ese fallo, porque efectivamente en las legislaciones de otros países, el Tribunal Constitucional de España, de Alemania, de México, de Colombia, han emitido disposiciones ex-tunc que son muy excepcionales para salvaguardar problemas de fondo en las legislaciones nacionales que están provocando graves daños, en este caso, y con efectos prolongados, en este caso, el desmembramiento del territorio nacional, la violación de artículos pétreos, la alteración del territorio nacional y de los poderes del Estado constituidos en pequeños territorios. Entonces el fallo tenía que ser de esa manera. Entonces no estamos hablando de un tema político, realmente, abogado, estamos hablando de temas jurídicos, que obviamente todo esto se dio porque los políticos no les importa hacer negocios sobre la violación de las leyes. Algunos políticos, no vamos a generalizar, pero muchos políticos cuando llegan al poder hacen negocios sobre la violación de las leyes. Por eso se dio ese fallo. Y cité el ejemplo también del caso de Guapinol, que no les importa hacer negocios sobre la vida de las personas. En este caso, particularmente en el caso de Próspera, allí hay un territorio que es un territorio garífuna que estaba obligado a hacerse una consulta previa, libre e informada. Y la consulta previa, libre e informada implicaba que las personas de esa comunidad tenían el derecho a conocer todos los efectos del proyecto, también tenían el derecho a decir que no, y desde la cosmovisión de los pueblos indígenas, cualquier que se instalase allí, se estaba instalando sobre esa cosmovisión, y también es otro elemento que se violaba el convenio 169 de los pueblos indígenas, particularmente en Crawfish Rock. Si hay un mensaje negativo o no a la inversión extranjera, yo espero que la inversión extranjera debe ser una inversión que respeta las leyes.
La inversión extranjera tiene que estar basada en el respeto también de estas normas de derechos humanos. Entonces, si la inversión extranjera está basada en esos preceptos, va a estar de acuerdo que se expulse de la legislación nacional este adefesio jurídico que se creó. Pero si querían crear un Estado dentro de otro Estado, lo que tienen que hacer es, obviamente, los que invirtieron allí, como dijo Jari, demandar por estafa porque realmente le vendieron una quimera, algo que era imposible dentro de la legislación nacional. Pero eso no termina allí. El gobierno les ha ofrecido que puedan trasladarse, mutar, migrar hacia otro régimen especial que sería el de zonas francas. Les permitiría también algunas concesiones sobre impuestos, sobre administraciones, sobre trámites rápidos, etcétera. Pero entiendo que una de ellas no lo aceptaba porque lo que buscaba era justamente vender hacia afuera el tema de el Estado entre otro Estado, sus propias leyes, sus propios jueces, sus propias policías, sin sujeción al Estado de Honduras, es decir, un Estado dentro de otro Estado. Entonces, esos son realmente temas jurídicos, pero que actualmente las consecuencias se tienen que administrar mediante una negociación, y creo que a Próspera y a las otras dos que ya entraron negociaciones, el Estado de Honduras, entiendo de lo que he leído en los medios, ha abierto el espacio para que puedan entrar en un proceso de negociación para proteger el capital que está allí y que pueden ofrecer diferentes tipos de servicios. Obviamente sí, no deja de ser preocupante aquella sede que está instalada en un pueblo garífuna. Esa sí es realmente preocupante. ¿Y lo de la imagen del país ante los inversionistas extranjeros? Pues si el inversionista extranjero es una persona que respeta la ley, su imagen no la ve ningунamente alterada, No, pero la si es el que le Honduras, gusta... que esto aleje gente que quiera venir a invertir. Licenciado, perdón, estaba escuchando yo una noticia de un canal internacional con un título que me llamó la atención. Decía, le han devuelto la dignidad al pueblo de Honduras. Y yo dije ya me encontré algo aquí. que un medio de comunicación internacional famoso en el mundo diga, le han devuelto la dignidad en el mundo, era lo radical que era este tema de las sedes. Pues hasta en el mundo se miraba así como extrañado, cómo es posible que los hondureños estén haciendo eso, ¿verdad? Entonces, a mí me llamó la atención porque vi inclusive programas, como dije anteriormente, donde se burlaban de los hondureños haber permitido ese tipo de situaciones. Ese tipo de empresarios no son empresarios, lo vuelvo a decir. Un empresario responsable viene y se investiga, pone sus abogados y le dice, mire, las cosas están así, así, así. Dice, yo no invierto ahí porque eso es ilegal, la Constitución se los prohíbe y en cualquier momento eso lo van a derogar o lo van a declarar inconstitucional, así que no meta su dinero a ti. Pero si hay un empresario responsable, que tiene buen prestigio en el mundo y viene y dice, mire, yo me quiero someter a la zona franca, mire que yo me quiero someter a este otro régimen que ustedes tienen aquí, mire que yo me quiero someter a este otro régimen y quiero invertir en ese país, a ese empresario hay que apoyarlo, abogado. Porque nosotros no estamos en contra de la empresa privada. Yo siempre he considerado que la empresa privada es útil para producir riqueza, pero dentro del marco de la ley, sin querer salirse de ese marco de la ley, sin querer venir a quedarse con nuestro territorio nacional. Y ojalá que eso pase. Fíjese usted, por ejemplo, usted que hablaba de los enclaves bananeros. Los enclaves bananeros, sin tener todas las condiciones que establecían las sedes, aquí en el país se convirtieron en estados dentro del mismo estado. Aquí los enclaves bananeros financiaban las guerras internas en Honduras. Aquí los enclaves bananeros ponían y quitaban presidentes, aún sin tener todos los elementos que le estábamos dando a las sedes. Aún sin tener eso, imagínense usted que si aún sin tener eso, el control que manejaban de todo lo que era la política hondureña, de todo lo que era el territorio, imagínense usted darle todo lo que le estábamos dando a la sede. Yo aquí en unos pocos años, la única conexión que teníamos, para aclarar, la única conexión que teníamos con las sedes era el pasaporte y la bandera. Esa era la única que decía la ley, lo demás todo era independiente. En unos poquitos años, cuando esa gente se hubiera ido creciendo y hubiera ido fortaleciéndose, hubieran declarado la independencia
de dos aspectos del pasaporte y de la bandera y nosotros hubiéramos perdido el país. Bienvenido al empresario que quiera venir a invertir a Honduras, bienvenido al empresario que quiere hacer las cosas bien, pero no podemos abrirle los brazos a piratas, a filibusteros internacionales que quieren venir a quedar con nuestro territorio nacional. Y sí es un asunto jurídico y lo hemos estado discutiendo. Creo que la abogada Reina ha sido muy extensa en el por qué no se debió tomar esa decisión. Pero también es un asunto patriótico, hombre, es que no sentimos la patria. Ya ese tema de la patria es un tema extinguido, ya no podemos hablar de defender este país. Ya esas canciones de la patria y defender la patria ya quedaron obsoletas. Ya lo que dice el himno nacional también hay que hacerlo a un lado. Es un tema patriótico. Y aquí no debe caber colores ni ideologías políticas. Yo creo que hay nacionalistas que dicen, está bien que los hayan declarado inconstitucional. Yo creo que hay muchos liberales que dicen, está bien que los hayan declarado inconstitucional. Y hay muchos libres que dicen, está bien que los hayan declarado inconstitucional. Porque es una cuestión de patria. Es una cuestión de querer este país, de querer este territorio. Yo no me imaginaba en unos años que estos extranjeros decidieran sobre este país. De hecho, ya tenemos algunas señales preocupantes donde nuestros hondureños no pueden ni utilizar una playa porque dicen que es privada y a pesar de que la Constitución les dice que las playas son públicas, vienen extranjeros y le dicen al hondureño que no puede pasar por ahí. Aún con todo eso, todavía sigue siendo nuestro territorio. Sí, voy a hacer una pausa y si usted va de viaje o hay tomas en la salida del norte, Steven Salgado, adelante. Licenciado Raúl, es un gusto saludarles a ustedes y a todos los televidentes de la entrevista, como usted lo ha dicho, exactamente en entrada a la colonia El Hábitat, de este puente aquí en la carretera CA5. Observen ustedes el tráfico vehicular que se está armando a esta hora de la mañana. Bueno, los miembros del COPIN han llegado a este sector del Distrito Central a realizar esta toma, así que los dos carriles están tomados, el licenciado Raúl. No hay acceso a la capital y también aquellos que quieren salir del Distrito Central tampoco pueden salir porque hay una protesta en ambos carriles exactamente aquí en la carretera CA5. Vemos que están dejando pasar solo vehículos prácticamente como por ejemplo ambulancias, pero allá donde nos enfoca nuestro compañero Alan Rodríguez, hasta el fondo se observa el tráfico vehicular que llega ya casi al Durazno, licenciado Raúl. O sea, es bastante el tráfico vehicular si la gente quiere salir de la capital, igual si quiere. Bueno, mire, no es fácil en un foro de esta naturaleza plantear fuera del aspecto jurídico lo político. Lastimosamente aquí priva en el país lo político. Y por un lado, no solo priva esto, privan los extremos. Nosotros tenemos una extrema izquierda que es recalcitrante y también tenemos extrema derecha que es recalcitrante. Los moderados hemos quedado muy pocos. Entonces el país no necesita polarización. A mí me parece que del resultado, porque sí, las resultas de esta sentencia, lo que va a terminar es un fiscal que no tiene un asidero jurídico porque no existe una ley para esto y existen normas que se contradicen unas con otras, porque el Congreso es el que tenía la atribución en su momento cuando derogó estas disposiciones, cuando las expulsó, era ratificarlo en el próximo Congreso. No lo hizo, sencillamente porque no tenía la mayoría. No se atrevió a plantear la ratificación, porque existió, no, me van a ver como que fracaso en esto. Igual que como un montón de promesas incumplidas que ha hecho este gobierno. Entonces dijo, bueno, es más fácil. Y yo recuerdo que el doctor Herrera me planteó este tema antes de que llegara la abogada Ida ahí. Y yo le digo, yo creo que es una buena acción que ustedes promueven un recurso de constitucionalidad por el tema de la educación. Eso fue lo que generó eso, por supuesto, cuando lo conoce la Corte. Ya lo había conocido la Corte, ya había fallado en otras ocasiones. Ya lo había hecho, había fallado. El problema es que no se daba el momento político.
Y por eso es que se está dando el momento político, como Jari bien lo expresa. Si Jari es uno de los miembros distinguidos del Partido Libre, hay que meterlos presos, hay que sacarle los ojos, hay que condenarlos para que nunca más vuelva a No, solo suceder. que nos metan presos nada más. Pero yo lo llevo al extremo. ¿Y qué va a pasar con este Congreso? Que ha hecho cosas que también lindan con lo legal. ¿Qué va a pasar hacia el futuro? Entonces vamos a tener que sacarle los ojos y meter presos a los de este Congreso cuando tenga el Partido Nacional o cualquier otro partido, Salvador Narrala, que tenga un fiscal. Y que tenga una corte donde tenga el control, donde vamos a hacer una carnicería como ya lo estamos haciendo. Apartando algunos problemas que el país está teniendo. Hay más sembradíos de coca ahora que antes. Hay más trazas de aviones de antes. ¿Lo dejó su partido? No, en el gobierno anterior en el que... Si yo fui asesor y yo le puedo decir la cantidad de trazas que eran. Y no es de ahora, eso es público. Ahora están sembrando coca. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo? Haciendo laboratorio. ¿Estamos peleando contra eso? No, porque esos son los que están financiando la política. Y no solo de un partido, de todos los partidos. Entonces, de nada ha servido esta ley de financiación contra el terrorismo y la política. Aquí va a ser cuando los hondureños nos sentemos o cuando no venga una verdadera clase política de jóvenes que estén interesados por el país. Allí es, ahorita lo que estamos generando es una crisis. Y esa crisis no va a tener ningún resultado. Los resultados se van a dar en las elecciones generales. ¿Por qué? Porque no hay instrumentos legales para que puedan meter, póngale, son 128 diputados que votaron 126. Van a ser 126 diputados y diputados que van a estar unidos contra otro partido. 102. Bueno, pensemos que eso sean. Si no pueden controlar una cárcel, que al interno hay enormes conflictos, no de ahora, de siempre. Entonces vamos a vivir en un mejor país. Vamos a seguir teniendo gente que desde el Congreso promueve que los hondureños nos vayamos a otro país. No, lo que debemos de garantizar es la seguridad jurídica. Hay que darle seguridad jurídica, pues si yo hago una inversión, la tengo seguro. Hay que dar seguridad jurídica, por si acaso a mí me acusa el Ministerio Público de la comisión de un supuesto delito, me permita las armas de defensa. Pero no estamos dando seguridad jurídica. Licenciado. Lo que estamos dando es una crisis política en el país que no va a ser peor que la del 2009. Estamos como en escuelita pidiendo la palabra. No. Por eso le dije, yo voy a ser breve y les pedí que me dejaran hablar, porque si no la gente va a creer que es que me tienen acosado y realmente yo he sido en esta cuestión abierto, independiente, lo que pasa es que me gusta plasmar las ideas de manera puntual. Yo quería mencionar un elemento sobre la pregunta, porque cuando usted me hizo la pregunta recordé algo que tengo yo aquí en mi celular. En el año 2021, el máximo organismo mundial que regula las transacciones económicas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. En ese año la OCDE calificó a los regímenes especiales, analizó varios regímenes especiales que estarían en varias partes del mundo y dentro de ellos incluyó las sedes y consideró que las sedes la definió como prácticas fiscales perniciosas, es decir, prácticas que violentan la posibilidad de poder, ¿cómo le dirían esta palabra? Una práctica fiscal perniciosa es aquella que no permite un libre juego entre distintos inversionistas porque estos tendrían como unas ventajas que no tienen otros. Entonces, señaló que las sedes, en el caso de Honduras, violaba el plan de acción para evitar la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, que son reglas que tienen ellos allá. Entonces, y luego también, posteriormente en el diario El Guardian de Inglaterra, señalaron a las sedes como cripto-neocolonización. Es decir, hay una alerta ya en muchos medios internacionales, la OCDE alertó sobre no invertir en las sedes y sin embargo las sedes aún cuando ya la OCDE había emitido, una de las sedes cuando ya la OCDE había emitido su alerta de prácticas fiscales perniciosas, aún así en el año 2022, dice esta noticia del The Guardian, Próspera anunció una nueva ronda de inversiones que ascendían a $60 millones y la adopción de la criptomoneda Bitcoin como moneda de curso legal en esa zona de territorio. Es decir, vos dijiste que una frase que me pareció fuerte, pero me pareció también realista, Jari.
cuando dijiste son filibusteros, y efectivamente andan buscando un país donde convertir un paraíso fiscal y un paraíso de manejo y de control de ese territorio, y eso es lo que hicieron. Entonces no pueden decir que no se los advirtieron, porque varios medios internacionales lo han advertido a los inversionistas, y además si los inversionistas quieren, principalmente los extranjeros, quieren que sus inversiones sean transparentes y están localizadas en territorios sanos, donde se aplican leyes que respetan las prácticas comúnmente aceptadas de los países, la OCDE los advirtió y dijo son prácticas fiscales perniciosas. Por eso las sedes terminaron siendo expulsadas de nuestras normas, porque realmente jurídicamente nunca existieron. Nunca existieron porque estaban contra la propia Constitución de la República. Entonces queda claro que cualquier inversionista hizo capital de riesgo o pretendía hacer dinero fácil. Hay dos extremos. Los que aprobaron esas sedes, que está pidiendo cárcel para esos diputados, el abogado Harry Dixon. Y que le saquen los ojos. Y ahora, y los que ahora la declaran inconstitucional, porque esa demanda, ¿de cuántos millones es? 10.700 millones de dólares. ¿Y cómo quedamos ahí? Ni siquiera tiene presupuesto. Mire, para eso. Hay que entregarles el territorio para pagarlo completito. Mire, yo sé que ese argumento de que nos van a condenar a pagar indemnizaciones multimillonarias es la propuesta y la posición de los que se vieron involucrados en este delito de traición a la patria. Pero yo digo, cuando solo algo para aclarar. Ajá. Yo pregunto, porque mi función de periodista, yo estoy de acuerdo que no debieron entregar eso, pero lo entregaron y ahora lo quitan y va a tener consecuencias. Ambas cosas. Si estoy de acuerdo, yo no estaba de acuerdo con entregar a la patria. Pero ahora vienen esas demandas. Bueno, pero pongámoslo así, pero seamos pragmáticos, pongamos varios escenarios. Escenario 1, tenemos argumentos para decir que ellos sabían que eso era inconstitucional y que arriesgaron su capital. De hecho, estos filibusteros yo creo que no pusieron ni dinero. Estafaron a varias gente ingenua que vino a invertir en esa cuestión. Tenemos argumentos para decir esta gente sabía y aún así se arriesgó. Escenario 2, que no tuviéramos argumentos. Y porque no tenemos argumentos, entonces porque nos van a demandar, porque corremos el riesgo de que nos condenen, entonces hay que entregar el territorio. Yo no le veo, por todas las partes que yo le busco, el territorio no se puede entregar, licenciado Valladares. No se puede entregar, es lo único que tenemos. No, pero es que lo entregaron. O sea, no se puede, pero lo entregaron. Pero lo entregaron un grupo de políticos corruptos y violentaron la Constitución de la República, que tienen que pagar con la cárcel. Que radical. Y con sus bienes, dice la Constitución. Y con sus bienes, dice la Constitución. O sea, esa no es responsabilidad del Estado de Honduras, esa no es responsabilidad de Juan, María y Pedro, que pagan todos los días sus impuestos. ¿Qué le pide usted al fiscal sobre eso? Que inicie las investigaciones correspondientes y que presente requerimientos fiscales contra quien tenga que presentarlos. Si no lo hace, yo creo que su imagen va a quedar bastante deteriorada. El abogado habla de que aquí estamos hablando de cuestiones políticas. Yo creo que el único que ha planteado cuestiones políticas acá es el abogado Ibis Discoa, porque habla de arreglos, habla de sentarse, habla de... Nosotros con la abogada Reina decimos, este es un asunto que está claro, violentaron artículos pétreos, la Constitución dice que es un delito de traición a la patria, el artículo tal del Código Penal dice que el delito de traición a la patria se condena con 15 a 20 años de cárcel. O sea, hay cuestiones tan claras como esa. Ahora, entendemos al abogado Ibis. Sí, claro que lo entendemos, porque la historia de este país, las cúpulas de los partidos se ponen de acuerdo y negocian. Y dicen, no te voy a presentar el requerimiento, ya hablamos con el fiscal general, pero ayúdame con esta otra cuestión. Así ha funcionado siempre, pero es nuestra responsabilidad como ciudadanos, como patriotas, decir las cosas como deben ser, no como lo que quieren que pase la clase política. Lo que debería pasar en cualquier país serio, en cualquier país
que ame su soberanía territorial es que a los responsables se les castigue como en cualquier otra parte del mundo. Si esto lo hacen en Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos, que tanto se admira a Estados Unidos, al día siguiente están presos un montón. Si esto lo hacen en China, para poner los dos bloques ideológicos, al día siguiente está preso. Y le puedo poner otros ejemplos. Menos en estos países tercermundistas, porque aquí lo arreglamos todo. Aquí se invitan a una cena, en una mansión de esas de lujo que tienen muchos políticos y ahí arreglan todo, como lo han arreglado siempre, ¿verdad? Pero ese ya es otro tema, ese es otro tema que a mí siempre he tratado de alejarme de esos temas, porque eso es lo que ha destruido Honduras. ¿Por qué esos diputados se atrevieron a violentar los artículos pétreos? Porque dice, aquí no pasa nada, como dice el abogado, aquí no va a pasar nada, no me van a meter preso, vamos a arreglar con el otro partido que está en el gobierno. Por eso lo hicieron. Pero si hubieran sabido que anteriormente metieron preso a varios que andaban detrás de la reelección presidencial, por ejemplo, y los hubieran metido presos, no se hubieran atrevido a votar ahí, por mucho que se los hubieran ordenado sus jefes o sus líderes de partido. Pero como aquí no se sentan precedentes, aquí nadie va preso por nada, entonces la gente sigue repitiendo la misma conducta. Entonces, hoy fueron los nacionalistas, en el futuro pueden ser los liberales, después pueden ser los del Libre, pueden ser todos los políticos que pasen por ese Congreso Nacional. Pero ese es otro tema, ese es otro asunto que ya lo conocemos a saciedad en el país. Doctor Disco. Voy a explicarme porque parece que el sentido de las palabras... Solo déjeme una pausa. Claro. La última, y ojo, ha trascendido requerimiento fiscal para Lisandro Rosales, comisionado de emergencias para la pandemia. Gabriel Rubí es comisionado de Copeco. Jessica Canaguati Fara, excónsul de Honduras en Nueva York, son acusados por violación de los deberes de los funcionarios y fraude en perjuicio del Estado. Los acusados son señalados por la compra de ventiladores mecánicos que no se usaron durante la pandemia. Una pausa y continuamos. Bien, vamos a poner el comunicado del Ministerio Público sobre malversación de fondos durante pandemia. Dice el comunicado, la corrupción y el COVID-19 condenaron a la muerte a hondureños, así titula el Ministerio Público, presenta requerimientos por compra irregular de ventiladores mecánicos que nunca funcionaron. Tegucigalpa, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública, FEDCO, presenta requerimiento fiscal contra funcionarios del gobierno 2018-2022, acusados de cometer un perjuicio a la población hondureña por más de 63 millones de lempiras mediante la compra de ventiladores mecánicos que nunca funcionaron para los pacientes de COVID, debido a que fueron recibidos incompletos y sin sus accesorios para su adecuado uso. Los acusados son Lisandro Rosales, canciller de la República; Gabriel Alfredo Rubí Paredes, excomisionado de la Comisión Permanente de Contingencia Copeco; Jessica Canaguati Fara, excónsul de Honduras en Nueva York; Cristian Elías Santelli Chavarría, Clara Lisset Trejo Moncada y Alexis Yamil Peña Medina, y funcionarios de Copeco. Se les acusa de los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios. La pandemia no solo golpeó con una crisis sanitaria, sino que nos mostró la cara más cruel de la corrupción, ya que según las investigaciones estas personas se valieron de la emergencia para manipular el proceso de adquisición. Además, realizaron transferencias bancarias sin la debida documentación soporte y omitieron la recepción oficial de ventiladores mediante actas de entrega, un proceso que debió ser rápido, riguroso y transparente. Es así que mientras el pueblo sufría una de las peores tragedias sanitarias de su historia y miles de hondureños morían asfixiados en los pasillos del hospital con sus familias llorando, desesperadas, estas personas que hoy acusa el Ministerio Público llenaban sus cuentas bancarias con dinero manchado de sangre y lágrimas, mientras los ventiladores aún continuaban almacenados en la bodega del hospital porque no fueron aptos para los pacientes del COVID. Esta adquisición se convirtió en una cruel burla a la desesperación de todo un país, ya que la negligencia... Bueno, voy a dejar de leer eso porque hoy es un comentario. Eso ya es un comentario que hace... No sé quién escribió eso en el Ministerio Público, pero ya dije, pues hay requerimientos fiscales contra funcionarios. Doctor. Gracias de nuevo, Raúl. Mire, yo solo quiero
en contexto de la cuestión, yo no es que he hablado de política. Al final yo lo que estoy diciendo es que si existe este conflicto y se lleva una crisis, vamos a perder todos los hondureños. Yo aquí creo que debe haber ponderación y moderación, donde no podemos seguir generando crisis en cosas que no van a tener ningún resultado. Y digo que no van a tener ningún resultado porque sea lo que sea, yo creo que no hay ningún instrumento jurídico legal para promover un tipo de acciones, lo que hay. Y lo voy a desarrollar de la siguiente manera. La Constitución es el anhelo y principios de lo que queremos los hondureños. Y esa Constitución se desarrolla en artículos. Y luego los artículos desarrollan esos anhelos y principios en leyes. Y luego las leyes son desarrolladas en reglamentos. Esa es la estructura de una voluntad que se quiere hacer. Entonces, cuando yo dije que difícilmente van a poder promover una acción, es porque no hay desarrollado una ley, lo que hay es desarrollado principios. Y para que exista una ley tiene que ser la parte subjetiva del derecho, objetiva, donde debe estar estructurado. El fiscal puede promover las acciones que quiera. Que va a tener resultados, lo veo muy difícil. Yo lo que creo que no se debe utilizar este tipo de sentencias, que es correcto desde su origen, para promover una crisis en el sistema político. Y lo enuncié en aquel momento cuando dice que Michael Corleone se va a confesar y dice, mire, he hecho esto, he hecho el otro, he hecho aquí. Lo que está haciendo Harry con lo que está diciendo de que los acosan, que les hagan esto, que les hagan el otro, es hacerlos sufrir, porque lo que están haciendo estos que consciente o inconscientemente votaron para crear este tipo de reformas a la Constitución de la República, un nerviosismo a tal grado que todos sabemos con quiénes se habla. Una cosa, la inmunidad que tienen varios diputados que en el pasado votaron a favor de las sedes, si fueran investigados, ¿los salvaría ir a la cárcel? Es que ya en el gobierno y donde estuvo Pepe, quitó esa disposición de la inmunidad, ¿verdad? En ese momento él dijo, no, ya no, nos vamos a poner igual que todos. Lo que existe es un procedimiento a los altos funcionarios del Estado para establecer una acción. O sea, se va a ir el requerimiento fiscal, va a ir a la Corte. Los que sigan siendo diputados van a tener que nombrar un juez ad hoc y ese juez ad hoc va a resolver sobre el petitum que haga el Ministerio Público. Después van a integrar una Corte de Apelaciones por 3 magistrados y al final ya va a poder interponer, dependiendo si es un recurso de casación, si es una sentencia definitiva, va a poder interponer el recurso de casación. Eso está muy largo de que pueda suceder. Por eso digo yo, la intención de Harry y de todos los que dicen que hay que meter al mamo esto, hay que sacarle los ojos, llevarlo esposado, no va a quedar más que en una mera pretensión, porque no va a pasar absolutamente nada. Lo que sí pasa es que no los deja dormir tranquilos. Como alguien dijo, no es que te voy a meter preso, es que no te voy a dejar dormir. Y eso es lo que está sucediendo. Pero va a tener otro efecto. Todos los que sean diputados del Partido Liberal, del Partido Nacional, de PCH, los que votaron a favor, lo que va a hacer es que los van a unir para que se defiendan. Y entonces, con un partido minoritario en el Congreso, después me cuenta qué es lo que va a pasar. Y la voz al final la tiene el pueblo en las elecciones que se den para la elección de presidente y miembros del Congreso Nacional. Ese es el reflejo de la sociedad. Hacia dónde quiere el país que vayamos. Pero llevarlo en este conflicto no nos trae ningún beneficio. Yo entré en política por cuestiones eminentemente coyunturales. Yo era fiscal del Ministerio Público. Yo salí un 28 de junio del 2009 siendo fiscal del Ministerio Público. Y salí no porque era activista político, no porque seguía una ideología, salí porque entendí que era una violación a la Constitución de la República. Y me vine de mi casa como a las 6:30 de la mañana de la San Juan y me vine frente a Casa Presidencial. Ahí tenían un montón de militares, ahí amanecí con la gente hasta el día siguiente. Posteriormente fundamos el Frente Nacional contra el Golpe, fundamos el Frente Nacional de Resistencia Popular y después fundamos a Libre y ahí me convertí en político. 5 meses después de que yo me involucro en la resistencia, el fiscal general Luis Rubí me despide. Me despide por andar yo en la resistencia, pero yo no andaba porque era activista, ni entré al Ministerio Público por activismo político, nadie me dio una recomendación
para ser fiscal del Ministerio Público. En aquel entonces el abogado Edmundo Orellana era muy transparente y muy sano en el proceso de selección, usted lo sabe. Entonces yo me convertí en político por eso, pero con una esperanza de que la clase política fuera diferente, pues. Que cuando se cometía un delito, pues se tenía que castigar, porque me estuve un montón de años luchando allá dentro del Ministerio Público para que se engavetaran casos de corrupción. En el 2008 me voy a una huelga de hambre para que se engaveten casos de corrupción, y yo me iba a convertir en político y me iba a convertir en lo que siempre critiqué. Entonces, yo hasta el día de hoy, yo creo que las personas que cometen delito deben de pagarlo. Si seguimos negociando, abogado Ibis, los delitos, si los seguimos negociando en una mesa de políticos, estamos condenando a este país a la peor de las tragedias. De hecho, si hubiéramos negociado nosotros los de Libre las sedes y no las hubieran declarado inconstitucional, por ejemplo, estábamos condenando al país a desaparecer. Entonces, yo le entiendo a usted plantea un asunto eminentemente político, la abogada Reina Joya y yo planteamos un tema jurídico. Cometieron un delito, la Constitución de la República dice que cuando se tocan artículos penales es un delito de traición a la patria, y el Código Penal establece ya una pena de 15 a 20 años. Me confunde, ya casi nos vamos. ¿Quién plantea lo jurídico y quién lo político? El ¿Quién dice que plantea lo jurídico? No, yo quiero aclarar. ¿Ah? Mire, Vaya, aquí estoy en medio de dos políticos. Yo soy una persona que vela por la ley. Harry no puede desprenderse de ese sentimiento político. Y tiene su propio derecho, el cual se respeta. Yo lo que he dicho, que este fallo está siendo usado políticamente. No estoy defendiendo a nadie. ¿Que va a tener sus efectos? Claro que va a tener sus efectos. Y debe de tener los efectos cuando uno hace las cosas correctas, ¿verdad? No estoy defendiendo a nadie, claro. Lo que estoy defendiendo son los principios jurídicos que dice, si usted no tiene una ley, ¿cómo va a condenar a una persona? Y hay otro principio, nula pena, nulo crimen sine lege. Ese es lo primero que le enseñan a uno en derecho penal. Entonces yo creo que aquí estamos en un tema. Yo le pregunto a Harry, ¿usted cómo votaría si fuera juez en el tema de las amnistías? No se puede dar vuelta al principio político que él tiene. No va a votar en contra. Si supiera cuando yo me declaré en contra de la reelección. No, pero yo le pregunto, ¿usted votaría? Ahorita me he declarado en contra de la denuncia del tratado de extradición, y usted me está diciendo que yo votaría, hago todo lo que me mandan a hacer. No, pero usted votaría con eso de la amnistía. Si yo considero que es injusto, ilegal, voto en contra. Pero no fue injusto ni fue ilegal, porque mucha gente la procesaron en el marco de golpe de Estado solamente porque andaban protestando en la resistencia. Nos vamos, abogada. Conclusión. Primero, agradecer a la Sala de lo Constitucional del 2012, como se agradece a la Sala de lo Constitucional de este año, y a la Corte Suprema de Justicia que hayan devuelto la intangibilidad del territorio. Porque al final de cuentas fue unanimidad. El tema SNUN o STUN es lo que estuvo en discusión, pero volvieron el territorio lo volvieron nuevamente a su materialidad y a su totalidad, a su integralidad. Lo otro es sobre el tema de las demandas. Todavía hay mucho camino que recorrer. Se les ha ofrecido varias salidas jurídicas para reconversión, pero también en el caso de la demanda que ya presentó la SEDES en el 2013, que era por muchísimo menos, era por 10.700 millones en el Tribunal de Estados Unidos, en un centro de arbitraje de Estados Unidos, basado en el Tratado de Libre Comercio. También hay negociaciones de congresistas, de sindicatos de Estados Unidos, para que sean expulsadas esas normas que permiten esas negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Honduras, Centroamérica y República Dominicana. Es decir, todavía hay mucha tela que cortar. Todavía Honduras puede demostrar en distintas instancias internacionales que realmente lo que se hizo contra el país fue unas prácticas que violentaban los principios más elementales del Estado de Derecho y de la soberanía nacional. Así que, a mi juicio, esas demandas terminarán donde terminan los negocios fracasados, porque esto fue un negocio realmente de oportunistas
y donde el Ministerio Público pues deberá de investigar o no si además del voto por traición a la patria o no hay todos los elementos para procesar. Eso lo va a verificar el Ministerio Público, también si hubo corrupción detrás de esta atrocidad jurídica que hicieron sobre la Constitución de la República. Gracias. La abogada Reina Rivera participando esta mañana. Diputado Dixon. Bueno, yo quiero aclarar y quiero dejar muy establecido mi posición sobre la responsabilidad penal contra todos los que se involucraron en este delito de traición a la patria. Y quiero informar, y lo dejo muy en claro, que hoy voy a presentar una denuncia formal por el delito de traición a la patria contra todas aquellas personas que se involucraron directa o indirectamente en la venta del territorio nacional. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos. Si no lo hacemos y si negociamos esta posición, estamos condenando al Estado, a nuestra tierra, a que en el futuro políticos inescrupulosos lo vuelvan a intentar. Señor Fiscal General de la República, abogado Joel Zelaya, cumpla usted con lo que le manda la Constitución de la República y con lo que le manda la ley del Ministerio Público. Tiene que actuar porque hay suficientes elementos probatorios para iniciar acciones penales contra estas personas. Y cuando ese requerimiento fiscal llegue a los tribunales de justicia, señores jueces, señores magistrados, también tienen que aplicar la ley porque de lo contrario le estarán fallando al país. Gracias al diputado Harry Dixon. Cerramos con el abogado Ibit Discua. Sí, mire, es una pena que un fallo de esta naturaleza, que debería haber estado el Congreso, porque es una atribución del Congreso, a ratificar la misma derogación del decreto, no lo haya hecho. Y que haya sido el Poder Judicial quien haya resuelto sobre este tema, en base a las dos acciones, de su origen o después de su origen. Que sea un distractivo de los hechos que están pasando en el país. Este es un distractivo del narcovideo, que ya se sabe, es un distractivo de ese muchacho que mataron ahí en Tocoa. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Es equilibrando el tema de la fuerza. Yo creo que hay que las cosas llamarlas por su nombre. La Policía Nacional debe de investigar el hecho de la muerte de este ambientalista. Y luego el fiscal general va a determinar si procede o no procede. Yo lo que creo que no tiene una causa ni un sustento legal jurídico para hacerlo, pero lo que están haciendo es que no están dejando dormir a un montón de gente. Y eso lo que les va a permitir es buscar una negociación. Ahí es donde está la finalidad de todo esto. Bien, gracias a los tres por haber aceptado la invitación, a ustedes porque nos han permitido llegar a sus hogares. La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional las zonas de empleo y desarrollo económico sedes. Esta mañana el diputado Harry Dixon ha pedido cárcel para todos aquellos que votaron a favor que esas sedes se implementaran en Honduras. Que tengan una buena semana.